esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos los cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, les tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que hayan visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Las palabras del Señor Abraham en la primera lectura del día de hoy nos muestran el deseo de Dios con su hijo predilecto Abraham de darle una vocación, un llamado. Y esto viene al Señor por medio de una bendición. ¿Qué es una bendición? Pedimos bendiciones, vamos a misa y queremos ser bendecidos. Pero ¿qué es una bendición? ¿Y cuál es la función de una bendición? La bendición es un don de Dios, es un regalo de Dios, es la gracia de Dios, es una palabra de Dios. Se nos da gratuitamente y lo damos nosotros gratuitamente. No es para darnos buena suerte, sino es para convertirnos también a nosotros en bendecidos de Dios. Una bendición de Dios no es algo que se pone, sino que nos transforma, como transformó a Abraham. Bendeciré y tú mismo serás una bendición. Es curioso porque uno bendice casi todo. El Padre puede bendecir carros, puede bendecir perros, puede bendecir agua, sal, instrumentos para trabajar, puedo bendecir tiendas, puedo bendecir todo. Pero las cosas que se bendicen no se convierten en bendición. Simplemente se bendicen, inclusive en ocasiones nomás se bendicen las personas que los portan. Por ejemplo, la bendición del rosario, se bendice el rosario y aquellos que oren con él. No es un amuleto, sino que es un instrumento para llevar la bendición a Dios. Lo que es la bendición es el orar con el rosario. Una Biblia está bendecida para que la leamos. Y el leer la Biblia es la bendición en acción. Muy diferente que los amuletos se bendicen y se traen, los están colgándolos en el carro para no chocar, y luego te tapan la vista y chocas. Porque no es una bendición. La bendición es convertir más bien en distribuir la gracia. Dios nos bendice a nosotros y nosotros bendecimos, es decir, llevamos el don de la gracia de Dios a otras personas. Es una transmisión. Dios nos bendice, es como el amor. Dios nos da amor, es una bendición, y nosotros damos la bendición, el amor a otras personas. Entonces no es para nosotros mismos.
Es lo que sucede con Abraham, porque su vocación es ser bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Es decir, que Abraham se convierte en la personificación de la bendición de Dios. A donde sea que él iba, llevaba consigo la bendición de Dios, y su descendencia es muestra de que Dios lo ha bendecido. Eso es lo que es la bendición para nosotros. Y en el Evangelio nos encontramos con no solamente el bendecido, sino el que bendice, y la bendición misma, que es Jesucristo. Es verdad, Cristo bendice, Cristo santifica, pero Cristo es la misma bendición de Dios, hecha carne, se encarnó. Por lo tanto, Cristo es el que se viene a nosotros y como bendición de Dios se muestra a nosotros para que nosotros bendigamos a otros. La transfiguración, la escena de la transfiguración que se nos muestra en el Evangelio del día de hoy, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre esta bendición tan grande que es Jesucristo. Porque como una bendición no lo merecemos, sino que se nos da a nosotros gratuitamente. Se transfigura en su presencia, su rostro se pone resplandeciente como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la nieve. ¿Por qué es que Dios nos muestra la bendición que es Jesucristo? Para mostrarle a los apóstoles el secreto de quién es Jesús. Hay que saber quién es esta bendición que se nos da. Y se transfigura el Señor para mostrarles a ellos y prepararlos para el sufrimiento. Para que su fe no dude cuando lo vean crucificado en la cruz, de que este que está crucificando es la misma bendición de Dios. No es nadie menos, sino la misma bendición de Dios. Es ahí donde surge el deseo de Pedro de decirle al Señor: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Porque ese es el efecto de una bendición de Dios, el querer permanecer en su presencia, el querer estar delante de Él. Y luego se oye la voz de Dios Padre, que nos habla sobre su Hijo, y nos dice qué clase de bendición es esta. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. ¿Para qué nos dio esa bendición el Señor? Acuérdense que ninguna bendición es para nada. Dios da bendiciones para un algo más grande que Dios. Escúchenlo. Esta bendición de Dios, que es Jesucristo, es la palabra de Dios que habla y que merece ser escuchada. Que nuestros oídos pongan atención a la bendición de Dios. Al iniciar la misa, hicimos una bendición especial con el Santísimo a todos ustedes, que es una bendición muy especial. Y llamo a efecto el sobrehombros que se pone el sacerdote a la hora de hacer la bendición con el Santísimo. Es una capa que se utiliza para cubrir los hombros del sacerdote, pero también cubrir las manos cuando va a tomar la custodia. Obviamente que el sacerdote puede tocar la custodia, puede tocar la hostia, porque cuando damos comunión pues la tocamos. Pero ¿por qué es tan significativo que el sacerdote se ponga un sobrehombros y cubra con él la custodia para dar la bendición? ¿Qué hay de significado en eso? Porque lo que hace el sacerdote es que se esconde detrás de la vestidura para que se vea camuflajeado ante la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Que no es el sacerdote el que está bendiciendo, sino es la misma bendición que bendice, que es Jesucristo. Tal es la presencia del Señor en la Eucaristía que todos nos postramos a los pies de Dios. Hasta el sacerdote mismo se postra, se cubre, se camuflajea para que no se vea, se esconde detrás de la custodia para que el que sobresalga sea Cristo, que es el protagonista. Esa es la transfiguración, nuestro momento de transfiguración, de entrar en un momento sagrado con Dios.
Y eso es lo que experimentamos nosotros en la Santa Misa. La misa, queridos hermanos, es el monte Tabor, el monte alto donde Jesús se transfigura, se transubstancia ante nosotros bajo las especies de pan y vino. Ese es el misterio de nuestra fe, el cual proclamamos el día de hoy y el cual proclamamos en cada vez que se celebra la Santa Misa. En los últimos años, como les comentaba la semana pasada, ha habido una crisis de reverencia a Dios y sobre todo de reverencia y actitud de reverencia al misterio de la Sagrada Eucaristía, que creo que eso nos ha afectado a nosotros a un nivel de que lo tomamos muy casualmente. Ya no somos católicos reverentes, sino católicos light. No, nuestra actitud a la misa es light. Ya no es el banquete de la Eucaristía, sino casi lo queremos reducir a simplemente una comida rápida. Que la misa sea rapidita y si fuera posible les tiren la reunión por una ventanilla. Porque lo que nos falta a nosotros, queridos hermanos, es la actitud de adoradores de Dios. Adorar a Dios. No adoramos a Dios. Queremos todo rápido, sin adorar, sin contemplar, sin saborear. No lo queremos oler, no lo queremos tocar, queremos que se vaya. No nos queremos quedar aquí, queremos irnos. Esa es una actitud de la Santa Misa que nos afecta a nosotros de una manera muy a fondo, porque es una crisis en las últimas décadas. La gente, ¿por qué mucha gente no practica su fe? Por falta de reverencia. Creo que uno de los problemas es de que tratamos de hacer la misa como el mundo es. Mucha gente me dice, padre, deberíamos de ser una más divertida, para que la gente en lugar de jugar al fútbol venga a la misa. No funciona así, queridos hermanos. No vamos a competir con el fútbol, porque lo que hacemos aquí es más que un fútbol. Es una adoración. Es un acto de adoración a Dios, y eso no tiene tiempo, no tiene espacio. ¿Cómo vamos a tratar de meter a Dios en una cajilla de 1 hora? ¿Cómo podemos hacer eso en nuestra vida y pensar que toda nuestra vida va a solucionarse si todavía tenemos la valentía de ponernos de rodillas ante Jesús sacramentado? Que uno tiene que decirle, porque está expuesto. Que uno tiene que decir, un poco más de reverencia al recibirlo. Yo vengo de México, Hermosillo, y mi párroco, el padre Torres, que los conocieron. Pero recuerdo que yo nunca pude ser monaguillo, nunca, porque no tenía las calificaciones bien. Entonces no me dejaban porque las calificaciones no eran bien. Pero pues ya sabrá Dios. Pero me acuerdo que el padre Torres no nos permitía ni acercarnos al sagrario. Teníamos que irnos de rodillas caminando hasta el sagrario para poder cerrar el velito. Y hoy en día caminamos por acá adentro como si fuéramos en el mall. Casi pedimos un jugo a Santa Teresita. Platicamos y todo como si fuera una cafetería. Y lo que falta es la reverencia. Que estamos en misa y no vemos nosotros el misterio que se está celebrando porque estamos preocupados por otras cosas mundanas. Lo que hace falta es una restauración de la reverencia a Dios. Y hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues qué padre, cuando usted quiere hablar de reverencia, nos está llevando a los años antiguos, cuando la iglesia, la misa en latín, el padre le daba la espalda a la gente. Y a lo mejor eso es necesario, porque ven al Padre, si viene el Padre Mangano, si viene el Sultano. Antes no importaba quién era el Padre, y bendito sea Dios que había un Padre. Es una bendición de Dios. Ahora no, buscamos personalidades. Ahorita les caigo bien, pero en un día a lo mejor no. ¿Y qué va a pasar ahí? Es el Padre fulano, el Padre Mangano, yo voy para acá, yo voy para allá. Y lo que sucede es que perdemos la visión de Cristo, que debe estar camuflajeado el Padre, y Cristo tiene que salir. El protagonista de toda celebración eucarística es Cristo.
Nuestra actitud de recibir a Cristo en la Eucaristía muestra nuestra actitud de verlo a Él como el protagonista de mi vida. ¿Cómo recibimos la comunión? ¿Cómo nos preparamos para recibir la comunión? Como siempre les digo, esta iglesia está llena de santos. Somos tan bendecidos. Porque todos confiesan y nadie, todos comulgan y nadie se confiesa. Entonces deben haber muchos santos aquí. Porque no hay pecadores. Pero el que se confiesa va a seguir aquí, parece que soy yo. Pero ¿cómo nos preparamos para recibirla? Cuando venimos a recibir, ¿cómo recibimos al Señor? Ahora, prácticamente hablando, los fieles tienen derecho a recibir la comunión en la lengua. Lo que dice la iglesia, lo comento, lo estoy citando. Los fieles tienen derecho a recibir la comunión en la lengua. Se les puede permitir recibir la comunión en la mano, pero es un permiso. La norma es recibir la comunión en la lengua. Si no se puede recibir en la lengua, pues se recibe en la mano. Pero no agarrarlo como si fueran galletas. No se puede tampoco agarrar ni quitar la mano del ministro. Porque la comunión no es de nosotros, es una bendición. No podemos robársela al Padre, sino que la mujer. Y cada quien viniera y se sirviera solo, y aquí, después de aquí se van los pancakes. No, pero tiene que haber cierta reverencia y tiene que recibirlo, porque seguimos el mismo ejemplo del Señor, que tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Son 4 acciones que hizo Jesús, tanto la multiplicación de los panes como la última cena. Toma pan, lo bendice, lo parte y lo reparte. No dice, lo puso en la mesa para que cada quien se sirviera. Por lo tanto, también está prohibido quitarse al Padre así como si fuéramos pericos. Hay que recibirlo, o recibirlo en la lengua, pero recibirlo. Y tampoco está permitido llevarte la hostia y hacerte la señal de la cruz con ella, porque no es amuleto. Eso es amuleto. Cuando uno agarra la hostia y está haciéndose la señal de la cruz, si es la bendición misma y quiere que te lo coma, no que lo use de amuleto, inmediatamente se la come a uno. Yo le digo porque son cosas que veo como párroco en todo este padre, esta misa. No se haga la bendición con él, no es amuleto de buena suerte, es para comerse. O tampoco se lleva la copa y se mete así como si fuera dip de papitas. La copa se toma y se toma. Son cosas que faltan la reverencia del Señor y llevan hasta se pueden convertir en sacrilegio. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué esas reglas? Uso este ejemplo. ¿Y por qué tanto alboroto en misa? ¿Por qué tan elegante la misa? ¿Y por qué hay que poner tanta cosa? Digo, la gente es como una familia, una cena familiar. Digamos que van a cenar Navidad con su familia. Es diferente cuando vistes a tu familia, pones un mantel bonito, pones servilletas bonitas, acomodan los platos, sacan los platos de la abuela que nunca los usaban, y los ponen todos ahí, acomodan la mesa de una manera muy bonita, y se sientan a comer. A darle papeles. Platos de papel, cada quien toma en el piso unas papitas. Es diferente, la actitud es diferente. Esto, queridos hermanos, no es fast food, es un banquete del mismo Cristo que se nos da. Hay que recibirlo con cierta reverencia, hay que planear recibirlo seguido y prepararnos para esa recepción. La Virgen María tuvo un don singular de llevar a Jesús en su seno. Nosotros, a imitación de ella, cuando recibimos la comunión, llevamos a Jesús en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.